Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku miró a los demás concursantes y vio que también estaban algo confundidos. La etiqueta de la bandera era un juego que solían jugar en educación física en la escuela primaria, en el que sacabas las banderas de otros niños de un cinturón y, si te sacaban la tuya, tenías que hacer 5 saltos de tijera para volver al juego. En realidad, no había ganador ni perdedor. Te lo explicaré. Anunció medianoche. Sacó un cinturón de una caja que tenía a sus pies y que tenía 3 banderas unidas con velcro. Cada bandera medía unos 45 centímetros de largo y el cinturón y las banderas eran de un color naranja neón brillante. Cada jugador llevará una de estas, con todas las banderas visibles y accesibles en todo momento. Cada jugador tendrá banderas de diferentes colores o patrones. El primer jugador que consiga una de cada una de las 10 banderas diferentes ocupará el primer lugar, luego el segundo y luego el tercero. El juego no se detiene hasta que haya 3 ganadores. Un ganador abandonará el ring inmediatamente una vez que el juez lo reconozca. Cualquiera que salga del ring por cualquier otro motivo queda automáticamente fuera. Si una persona todavía posee todas sus propias banderas cuando sale, el número necesario para ganar se reducirá en una por persona. Nadie puede destruir ninguna de las banderas, ni arrojarlas fuera del ring o será descalificado. El uso de peculiaridades está permitido y se fomenta. Mientras ella hablaba, en las pantallas se mostraba una caricatura sencilla que demostraba al público cómo funcionaría todo. Izuku pensó que esto iba a ser mucho más difícil de lo que cualquiera en la audiencia podría imaginar. Solo había 3 de un color determinado y un jugador tenía que conseguir uno de cada uno de ellos para ganar. Tendría que proteger a los suyos y buscar a los demás. Realmente no podía usar mucho la levitación, porque tanto Uraraka como Yoarashi también podían hacer básicamente las mismas cosas con sus dones. Yoarashi podría fácilmente echarlos a todos del ring, si no tenían cuidado. Podía intentar golpear el suelo de nuevo, como lo había hecho con los escenarios flotantes, para ver si podía sacar a la gente del ring, pero todavía le dolían los brazos de la primera vez y sabía que había algunos moretones que pronto aparecerían en la superficie. No podía camuflar su ropa porque no estaba hecha de plástico y, de todos modos, no había ningún lugar donde esconderse. Saber que Zero quería leche de plátano tampoco lo iba a ayudar. Cada uno de los competidores fue dirigido a pararse en pequeñas plataformas que se elevaban desde el suelo, equidistantes entre sí en los bordes del círculo. Izuku pudo ver a Cementos agachado, con las manos en el suelo o al lado del ring, creando los pilares cortos. Cada uno era apenas tan alto como una caja de zapatos, pero marcaba muy claramente desde dónde debían comenzar. Izuku miró a su derecha para ver a Zero, quien lo saludó levemente y dijo: «No me resentiré si gano, ¿verdad?». Izuku puso los ojos en blanco y miró a su izquierda para ver a Uraraka. Ambos eran una amenaza, pero Izuku consideró que Zero era el más amenazante de los dos en esta ocasión. Zero tendría que ser eliminado rápidamente. Podría arrepentirse de la elección más tarde, pero por ahora, quería reducir la cantidad de banderas que necesitaba recolectar. Se lanzó hacia One for All y, cuando sonó la bocina para que comenzaran, Izuku saltó hacia Zero. Se agachó y barrió los pies de Zero, agachándose para pasar por debajo de la línea de cinta que el otro chico le disparó. Rodó a Zero sobre su hombro y lo tiró fuera del ring. Zero gritó e intentó usar su cinta para agarrar a Izuku, pero se le resbaló de los brazos gracias al teflón. Su equilibrio evitó que también cayera fuera del ring y se lanzó hacia atrás en una voltereta justo cuando una figura intentaba sacarlo del ring también. Izuku apenas escuchó a Present Mic gritar que Zero y Uraraka ya estaban afuera. Parecía que Kirishima había sorprendido a Uraraka desde el principio. Izuku estaba ocupado haciendo equilibrio sobre la espalda de Kirishima, donde había aterrizado después de que el pelirrojo intentara derribarlo por segunda vez. Le tomó un poco de maniobra, ya que Kirishima estaba tratando de quitárselo de encima. Izuku mantuvo una mano enguantada retorcida en la parte de atrás de la camisa del otro chico mientras se agachaba y enganchó una de las banderas del cinturón del pelirrojo. Usó la levitación para saltar sin ser atrapado y golpeó la bandera de Kirishima junto a sus otras 2. Alguien se había apoderado de una de sus banderas sin que él se diera cuenta. ¿Cómo? Ahora que la prisa inicial de los primeros movimientos había terminado, todos se detuvieron para mirar alrededor e intentar planificar su próximo movimiento. Eso fue un error.
El suelo bajo los pies de todos de repente estalló en hielo e Izuku no fue el único que se congeló hasta los tobillos o la mitad de las pantorrillas. Izuku golpeó el hielo para liberarse, cortándose los nudillos en el proceso, luego comenzó a arrebatar rápidamente las banderas de los atrapados y a sujetarlas a su propio cinturón, tal como lo estaba haciendo Todoroki. Kacchan se liberó y aprovechó la misma oportunidad, al igual que Shiozaki, a pesar de que todavía estaba atrapada. Envió sus enredaderas para enganchar las banderas y devolvérselas. Izuku esperó hasta que Todoroki intentara acercarse a Kacchan sin que le llenaran la cara de explosivos antes de usar el tirón. Hubo una serie de sonidos de desgarro cuando varias banderas volaron hacia Izuku desde todas las direcciones. Extendió la mano para tratar de atrapar la mayor cantidad posible, pero Yoarashi, que estaba hasta las rodillas en hielo espeso, provocó un torbellino que atrapó a la mayoría de ellos y los voló directamente hacia sus manos que esperaban. Izuku intentó tirar de nuevo con un éxito limitado. Entonces Kacchan, enojado por haberle robado todas sus banderas robadas, y la suya propia, cargó contra Izuku, rompiendo su concentración. Izuku logró esquivar repetidas explosiones saltando por el campo, con cuidado al dar saltos hacia atrás para mantenerse dentro de los límites y fuera del alcance de los demás mientras hacía todo lo posible por no caerse sobre el hielo. Hubo muchos giros, volteretas y esquivas mientras se movían de un lado a otro, cada uno tratando de superar al otro. Kacchan se había vuelto terriblemente bueno maniobrando con su don, y todo lo que Izuku podía hacer era mantenerse por delante de él. Shiozaki de 1B está fuera de los límites. Dijo Crescent Mip con entusiasmo. Esto es una locura. Le entregó todas sus banderas a Shinzou de Estudios Generales y salió caminando del campo. Tal vez la presión fue demasiada para ella. Izuku se preguntó de qué se trataba eso, pero estaba más preocupado por alejarse de Kacchan, que parecía estar tratando de sacarlo a ambos del ring y tomar las banderas. Fue salvado de lo que sea que Kacchan había planeado por Kirishima, quien fue arrojado hacia Kacchan desde un costado por un viento con fuerza de vendaval. Ambos cayeron sobre la tierra y el hielo, y Kirishima no se detuvo a tiempo. Su pie cruzó la línea en el borde. Izuku usó rápidamente el tirón para robar las banderas del cinturón de Kirishima cuando Crescent Mika anunció que estaba fuera. El aire estaba lleno de polvo y trozos de hielo voladores, lo que dificultaba la visión. Izuku fue tomado completamente por sorpresa cuando hubo una repentina losa de hielo irregular que lo sujetó desde el cuello hasta los pies. Todoroki estaba usando su truco anterior de atrapar a los oponentes para robarles sus banderas, pero había una falla en el plan, si ese era su plan, porque las banderas de Izuku estaban congeladas con él. Como nadie podía robárselo sin sacarlo del hielo, Izuku se tomó un momento para ver qué estaba sucediendo. Todoroki estaba defendiéndose de Kacchan en ese momento, y Yoarashi parecía estar gritándole algo a Shinzou. Entonces sucedió algo extraño. Yoarashi sacó todas las banderas de su propio cinturón y las estaba sosteniendo hacia Shinzou. ¿Qué diablos? Temblando, Izuku salió del hielo con la fuerza de One for All. Corrió hacia adelante y puso un poco de One for All en su tirón, para arrebatarle las banderas del agarre de Yoarashi y ponérselas en las suyas. Yoarashi gritó e Izuku supo que probablemente había causado una quemadura por fricción en la mano del pobre tipo, pero esto era una competencia. Golpeó las banderas en su cinturón y se giró para mirar a Shinzou, solo para que Crescent Mip lo detuviera en seco. Tenemos a nuestro primer ganador. Midoriya Izuku de 1A tiene las 7 banderas. Midoriya, sal del ring y ve a la sala de espera. Midoriya se movió automáticamente, aturdido al escuchar su nombre. Se quitó el cinturón y vio que, si bien tenía un par de dobles, ¿cómo arreglarían eso? Él tenía al menos uno de cada uno. Kacchan y Yoarashi gritaban algo, pero la multitud era demasiado ruidosa para que Izuku escuchara lo que decían. Al borde del campo, Midnight estaba de pie sonriéndole. Buen trabajo. Revisaré tu cinturón y me aseguraré de que los extras vuelvan a funcionar, dijo, acercando la cabeza para que él pudiera escuchar por encima del estruendo. No estaba seguro de cómo sucedería eso, pero estaba como aturdido por la surrealidad mientras Cementos lo guiaba hacia el pasillo. Izuku sintió que lo golpeaban en la espalda y que la gente le gritaba felicitaciones. Todavía estaba procesando todo lo que acababa de pasar. ¿Realmente había ganado el festival de deportes? ¿En serio? Casi esperaba que alguien saltara y dijera que todo era una broma. Podía sentir una sonrisa asomándose en su rostro mientras imaginaba a su padre, enloqueciendo en las gradas por esto. Llegó fácilmente a la sala de espera, ya que había muy pocas personas que no estuvieran viendo la batalla de los 4 finalistas por el segundo y tercer puesto.
Los pasillos estaban completamente vacíos, salvo por los héroes de turno. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en las pantallas, atrapados por la emoción. Abrió la puerta y se sorprendió al descubrir que dentro estaba completamente oscuro. Entonces, una mano surgió de la oscuridad y lo arrastró hacia adentro. Parece que mi viaje de pesca fue un éxito, exclamó Shigaraki Tomura, sosteniendo el brazo superior de Izuku, con cuidado, sin usar su dedo meñique, sino apretando con fuerza. Un paño con un olor picante pero dulce fue presionado sobre el rostro de Izuku. Solo respira, pequeño héroe, le dijo Tomura, o te desintegraré el brazo. Izuku sabía que podría liberarse si realmente se esforzaba lo suficiente, pero ¿podría hacerlo antes de perder un brazo? No estaba seguro. La adrenalina de la situación lo hacía respirar rápido y entrecortado mientras intentaba evitar el pánico y pensar. Kurohiri, llama al doctor. Izuku no escuchó nada más mientras la oscuridad de la sedación lo invadía. Se recuperó lentamente, preguntándose cuánto tiempo había pasado. Podía escuchar una puerta cerrándose de golpe y pasos acercándose mientras abría los ojos y luchaba por sentarse. Ja. Ya está despierto. Izuku todavía estaba aturdido y Tomura lo agarró del brazo con fuerza y lo obligó a ponerse de pie. Estaba un poco inestable, pero se puso cada vez más alerta a cada segundo. Shigaraki Tomura, dijo Kurohiri con severidad. Estoy de acuerdo con él, y debo repetir mi advertencia anterior de que esto no es aconsejable. Cierra tu agujero de distorsión, le dijo Tomura al hombre, que estaba cerca. Estoy harto de que el viejo siga hablando una y otra vez de este mocoso. Izuku se había vuelto transparente, pero ninguno de los villanos parecía notarlo o importarle. Simplemente continuaron discutiendo hasta que finalmente Izuku se dio cuenta de que estaban hablando de él. Escuchó que una puerta se abría cerca y una especie de ruido extraño y agudo. La puerta se cerró de golpe y el ruido se silenció nuevamente. ¿Qué tiene de bueno? Tiene un montón de peculiaridades. ¿Y qué? Sensei también. No necesita a este PNJ. Sacudió a Izuku mientras lo decía, sonando un poco loco. Esto no parecía algo que los villanos hubieran planeado exactamente. Los dientes de Izuku castañetearon mientras su cabeza se balanceaba, pero se quedó lo más quieto posible, sabiendo que el don de Tomura era bastante mortal. Estaba tratando de descifrar qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Se escuchó un sonido de estática y una luz parpadeante en la habitación poco iluminada. Tomura, ¿qué has hecho? Se escuchó una voz baja a través de una pantalla de televisión borrosa cerca del bar. La voz era vagamente familiar y, detrás de ella, el ruido agudo regresó, solo que a través de la pantalla en lugar de la puerta abierta. Izuku comenzó a respirar de nuevo, simplemente porque sus pulmones gritaban por oxígeno. Miró a su alrededor para ver si el Dr. Tsubasa también estaba cerca, pero todo lo que vio fue un bar destartalado, con algunas mesas y sillas, y taburetes alineados frente al mostrador de servicio. Te traje un regalo, Sensei. Midoriya Izuku. Como parece que últimamente solo hablas de él, sabía que te alegrarías de tenerlo aquí. ¿Por qué no le das algunos dones más, aunque solo tengo uno? Se enfureció Tomura. Te lo traeré y tú nunca tendrás que hacerlo. ¡No! La voz de la televisión sonó áspera y trabajosa, y desencadenó algo dentro de Izuku. Era All for One. Estaba vivo. No había muerto enfrentándose a All Might. ¿Dónde estaba? Shigaraki acababa de decir abajo. ¿Qué significaba eso? ¿Era este bar un piso superior, o era un término más general, como centro? El corazón de Izuku comenzó a latir con fuerza y todo su cuerpo comenzó a temblar con algo indefinible que lo hizo sentir como si fuera a explotar. ¿Miedo? ¿Sí? ¿Confusión? ¿Sí? Y tanta rabia. Pero primero, dijo Tomura con voz ronca, le haré pagar un poco por lo que All Might te hizo. No puedes necesitarlo todo, ¿verdad? Tomura. Saquen a ese chico de aquí. All for One estaba ordenando. Con autoridad. Desesperado. No estás usando la cabeza. Piensa en lo que. ¿Por qué? Todo lo que haces es hablar de lo valioso que es y de lo afortunado que es que lo hayas encontrado. Veamos cómo maneja esta peculiaridad. Oh. ¡Qué impresionante! Si tan solo fuera más maleable. Y bien. Ahora está aquí. Dijo Tomura en un tono burlón y cantarín. ¿No es maravilloso? Lo tiene. Dijiste por ti mismo que All Might se lo dio. Llévatelo de vuelta. Entonces puedes dármelo a mí. Eres un idiota. Kurohiri, llévate a ese chico de inmediato.
Gritó All for One, ronco y sin aliento. ¡No! Gritó Tomura, agarrando con más fuerza el brazo de Izuku. No es justo. No es justo. No es justo. Izuku sintió calor por todas partes y las chispas verdes del One for All comenzaron a cubrir su piel. De repente, sintió un dolor ardiente en el lugar donde Tomura lo estaba agarrando, por lo que Izuku se apartó bruscamente y golpeó a Tomura 1 y 2 veces en la cara con la velocidad del rayo antes de usar su brazo libre para golpear el antebrazo de Tomura y tirarlo. Hubo un fuerte chasquido. Y el brazo de Tomura se rompió y colgó en un ángulo antinatural. Izuku saltó hacia atrás del hombre que había estado agarrando su brazo, al ver que el suyo goteaba sangre por todas partes debido al don de Shigaraki. Kurohiri y posiblemente All for One gritaron, y Tomura gritó, pero Izuku no podía concentrarse, porque el dolor en su brazo y la presión que se acumulaba en su interior estaban llegando a un crescendo. Justo cuando Izuku pensó que podría perder el conocimiento, hubo una explosión que irradió desde su interior que pareció arrojar zarcillos de negrura como metralla. Voló a Tomura y Kurohiri por el suelo sucio. Las mesas y las sillas se astillaron y cayeron de nuevo contra las paredes. El televisor se cayó del mueble en el que había estado y la pantalla se quedó en blanco. La puerta del lugar se astilló y voló hacia afuera, dejando una salida que Izuku necesitaba tomar, pero estaba demasiado aturdido para hacerlo. «Sal de aquí», dijo Kurohiri. «Vete». Una puerta de deformación se abrió en el suelo e Izuku ni siquiera se preguntó a dónde lo llevaría. Simplemente saltó y se dejó caer. Casi cualquier lugar sería mejor que aquí. Ya se daría cuenta de lo que haría si terminaba en algún lugar horrible una vez que se alejara de ese horrible lugar. No estaba seguro de qué esperaba de la experiencia. Quizás un breve período en el vacío del espacio entre aquí y allá. En cambio, atravesó una cortina de oscuridad y cayó al resplandor de la luz del sol. El aterrizaje podría haber sido peor, considerando todas las circunstancias. Izuku cayó sobre la hierba desde donde se abrió la puerta de la deformación, aproximadamente a 1 metro sobre el suelo. El desgarro en el aire se desvaneció tan pronto como Izuku fue expulsado de él, y lo dejó jadeando en el suelo, agarrándose la herida, que escocía intensamente, como una quemadura. Se escuchó un grito cercano, y luego se desató el caos cuando Izuku fue rodeado por todos lados por gente. ¿Dónde has estado? ¿Era Ashido quien le gritaba? Está herido, trae a Recovery Girl. Eso sonaba como Kirishima, pero sus ojos todavía se estaban acostumbrando al brillo. ¿Realmente había vuelto al agua? ¿Cuánto tiempo estuve ausente?, preguntó Izuku, parpadeando repetidamente y poniéndose de pie con la ayuda de muchas manos suaves que lo ayudaron a levantarse del suelo. «Está aquí», gritó una voz. «Está herido». Salió de la nada. «Midoriyaya. Gracias a los dioses», dijo Aizawa, todavía envuelto como una momia, pero de todos modos logrando parecer preocupado. «¿De dónde sale toda esta sangre? Llevas al menos 1 hora desaparecido». Cada vez llegaba más gente y lo guiaban desde el campo de competición donde aparentemente lo habían abandonado hasta el pasillo interior de los muros de la arena. Unos pasos fuertes hicieron que Izuku se volviera para mirar hacia atrás y vio a su padre Yashir corriendo hacia ellos, con los ojos llenos de alivio y preocupación. «Zu», gritó su padre, mientras de su nariz y boca salían a borbotones llamas de verdad. «¿Qué ha pasado?». «Kurohiri», gruñó Izuku por el dolor. Eso desencadenó un estallido de conversación, órdenes gritadas y llamadas telefónicas y por radio de los adultos que los rodeaban, mientras los demás estudiantes parecían confundidos y asustados. «Kurohiri. ¿No es ese el tipo espeluznante de la USG?», preguntó uno de los niños. «¿Cómo escapaste?», le preguntó el señor, dando un paso adelante rápidamente y levantando a Izuku firmemente en sus brazos como si no pesara nada. Comenzó a caminar con paso decidido por el pasillo hacia la salida, con Aizawa a la cabeza, gruñendo a la gente para que dejaran de mirarlo y se apartaran del camino. Sus compañeros de clase lo seguían de cerca, todos con aspecto preocupado y desconcertado. «No lo hice», le dijo Ashir, sabiendo que todos lo estaban escuchando, a pesar del caos que los rodeaba. Kurohiri abrió una especie de portal de deformación para mí y me dijo que saliera de allí. El señor lo miró fijamente y su padre parecía desconcertado. «¿Te ayudó a escapar?», preguntó el señor. «Lo importante es cuidar ese brazo», le dijo Aizawa. Abrió la puerta de la escuela con las manos vendadas y la sujetó con la espalda para que Shir pudiera llevar a Izuku y su padre pudiera pasar. Luego bloqueó la puerta con su cuerpo. «El resto de ustedes debería irse a casa por ahora».
Izuku lo escuchó, y las protestas inmediatas de los otros estudiantes mientras lo llevaban por el pasillo hacia la oficina de Recovery Girl, probablemente dejando un rastro de sangre a su paso. Trató de no hacer una mueca de dolor porque cada paso le causaba una punzada de dolor. Ella le instó a Sir a que lo pusiera en una cama de espera, e Izuku se quedó boquiabierto al ver la cantidad de sangre que cubría el traje de Sir una vez que lo hizo. Se dio cuenta de que Sir había estado usando su propio cuerpo para mantener la presión sobre la herida mientras llevaba a Izuku adentro. ¿Qué pasó?, preguntó Recovery Girl mientras presionaba una toalla limpia en el brazo de Izuku y rápidamente la ataba en su lugar. Me tocó un tipo con un don de desintegración, dijo Izuku, relajándose cuando ella le dio una inyección de algo que alivió el dolor casi de inmediato. El padre de Izuku estaba literalmente escupiendo fuego en ese momento, agarrando la otra mano de su hijo con tanta fuerza que Izuku pensó que los huesos podrían romperse. Miró a su padre con la mejor sonrisa que pudo reunir. Su voz todavía temblaba mientras trataba de tranquilizarlo, sabiendo que la peor parte aún necesitaba ser revelada. Está bien, ahora. No es así, negó su padre, sacudiendo la cabeza, pero logrando reducir las llamas a bocanadas de humo. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar? Cuando abrí la puerta de la sala de espera después de recibir las banderas, había una puerta de deformación esperando al otro lado. Pensé que la habitación estaba muy oscura, pero entonces una mano me agarró y me arrastró hacia adentro. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿A dónde te llevaron?, preguntó el señor. No estoy seguro, respondió Izuku, intentando imaginarse el lugar. Una especie de bar. Parecía viejo y sucio. No tenía ventanas y no había nada en las paredes, ni cuadros ni carteles ni nada. La puerta se abrió de golpe y All Might en su verdadera forma irrumpió en la habitación luciendo frenético hasta que vio a Izuku. Sir, su padre, Aizawa y Recovery Girl se giraron para ver quién había entrado. El arma de captura de Aizawa había comenzado a flotar en el aire, pero cayó sobre sus hombros cuando reconoció al recién llegado. El detective Tsukauchi entró un par de momentos después a un ritmo más tranquilo, también luciendo aliviado de ver a Izuku. Cerró la puerta detrás de ellos. Déjame que acomode al chico antes de que empieces a molestarlo. Parte de su brazo simplemente desapareció, dijo Recovery Girl bruscamente. Luego lo curaré lo mejor que pueda, pero se quedará dormido casi inmediatamente después, durante un buen rato. Izuku trató de no concentrarse en la parte de tanto como pueda mientras lo conectaba a un goteo intravenoso para hidratarlo y le agregaba una fuerte dosis de vitaminas B para ayudarlo a comenzar a generar más células sanguíneas, o algo así. Ella se lo explicó todo mientras le entregaba una botella de jugo de naranja y le decía que intentara beberlo mientras lo limpiaba un poco. La sangre en su mayoría se limpió de su piel fácilmente, pero eso significaba que se esparció por todas partes. Ella le cortó la chaqueta y la camiseta para que no le molestara en el brazo, antes de decirles a los hombres en la habitación que hicieran sus preguntas rápidamente. Te doy 10 minutos, dijo con severidad, mientras se daba la vuelta para escribir en su computadora. Cuéntanos lo que puedas, Izuku, le pidió Sir. Izuku lo hizo. Reprodujo en su mente la mayor parte posible de la escena y les contó todo lo que recordaba. Sir y All Might parecían muy conmocionados al darse cuenta de que All For One todavía estaba vivo, y su padre comenzó a escupir llamas nuevamente. Aizawa permaneció en silencio, simplemente observando todo lo que sucedía, como si fuera una mosca en la pared. El hecho de que hubiera tanta urgencia por sacar a Izuku de allí indica que All For One estaba muy cerca y que se encontraba muy mal de salud, conjeturó Sir. ¿Tienes tu teléfono, Midoriya? No lo hizo. Se palpó los bolsillos, pero estaban vacíos. Deben haberlo tomado. Excelente, dijo el señor. Podemos rastrearlo, incluso si no está encendido. Se acabó tu tiempo, anunció Recovery Girl, espantando a los héroes y al detective. No esperó a ver si alguien protestaba, dio un paso adelante y besó el hombro de Izuku. Una oleada de hormigueos recorrió su brazo de arriba a abajo, pero no era desagradable. La somnolencia era en realidad bienvenida, a pesar de lo exhausto que estaba Izuku después de un día tan largo y emocionante. Aquí estaré, le dijo su padre mientras comenzaba a flotar. Descansa bien, joven Midoriya, escuchó decir a All Might, sintiendo un suave alboroto en su cabello. Entonces sus ojos estaban demasiado pesados para mantenerlos abiertos por más tiempo, y se dejó tragar por el abrazo del sueño curativo. Izuku se despertó cálido, cómodo y con muchas ganas de ir al baño. Abrió los ojos y vio que estaba en su propia cama, en su propia habitación, sin recordar que lo hubieran llevado allí nunca.
Apartó las mantas y descubrió que solo llevaba calzoncillos. Se puso las zapatillas y se arrastró por el pasillo hasta el baño. Entonces, mientras se lavaba las manos, se dio cuenta de que su brazo funcionaba correctamente. Su codo se sentía rígido y un poco débil, y había un aparato ortopédico de neopreno sobre él que se había deslizado por su brazo mientras dormía para revelar la piel de color rosa brillante donde Tomura le había destrozado el brazo. Izuku tiró del aparato ortopédico hasta abajo para examinar el daño en el espejo. En realidad, no era tan malo como imaginaba que sería. El área rosada estaba centrada en la parte superior de su brazo, extendiéndose casi hasta su hombro y hasta justo debajo de su codo, y envolvía todo el brazo, pero obviamente no había penetrado hasta el final, o estaría viendo un muñón en lugar de una cicatriz. Tal vez recibir un puñetazo en la cara había hecho que Shigaraki aflojara al menos uno de sus dedos, para detener la progresión del deterioro. «Fu, ¿estás despierto?», gritó su padre desde la sala de estar. «Casi», respondió Izuku. «Tengo que vestirme. ¿Te sientes bien?», respondió su padre. Muy bien. Gritó Izuku, «tengo hambre». Entró a su habitación y se puso unos pantalones de chándal y una camiseta antes de salir de nuevo. Encontró a su padre en la cocina, intentando cocinar algo. La olla arrocera estaba abierta y junto a ella había un cuenco de arroz caliente, esperando. «No es mucho», dijo su padre cuando escuchó a Izuku entrar en la habitación, «pero al menos puedo traerte algunas verduras y arroz». «Gracias, papá», Izuku sonrió con cariño. Lo que su padre sabía de cocina podría llenar media página. A pesar de todas las veces que Izuku y la abuela Ito habían intentado enseñarle, su mente siempre estaba en otra parte y terminaba quemando todo lo que intentaba hacer. El hecho de que lo intentara era un testimonio de lo preocupado que había estado. Izuku vigilaba de cerca las verduras de la olla, que probablemente estaban casi listas, y sacó un huevo del refrigerador. Lo rompió sobre el arroz y lo revolvió, luego espolvoreó un poco de furikake para darle más sabor. Su padre colocó las verduras en un tazón y lo llevó a la mesa para su hijo, y se sentó frente a él mientras Izuku comía. El señor pudo rastrear su teléfono, pero no lo condujo a ningún bar. Lo habían destrozado y tirado en un contenedor de basura. Izuku frunció el ceño. Le había gustado ese teléfono. Él rescató el chip o lo que sea y dijo que tendría un reemplazo para ti esta noche. Izuku asintió y logró decir gracias con la boca llena de arroz. «Hay buenas noticias», dijo su padre. «Pudieron determinar dónde había estado tu teléfono y encontraron la zona general a la que te llevaron. Encontraron el bar, pero cuando llegaron, había sido abandonado recientemente. Había un sótano que parecía haber sido un almacén convertido en una especie de habitación de hospital. De todos modos, quedaron algunas cosas que lo sugieren. Es posible que All for One hubiera estado allí y que estuviera en mal estado. Eso explicaría por qué parecía tan desesperado por sacarte de allí. Es posible que lo hayas estado drenando sin darte cuenta solo por estar en el mismo edificio. Entonces, ¿por qué Shigaraki me llevaría allí? ¿Está tratando de matar a All for One?», preguntó Izuku, desconcertado. «¿Quién sabe? Por lo que nos contaste el sábado, no parece que esté muy bien adaptado ni cuerdo, ¿verdad?». «Espera. ¿Sábado? ¿Qué día es hoy?», preguntó Izuku, mirando a su alrededor en busca de una pista sobre la fecha. «Es lunes», dijo su padre encogiéndose de hombros. «La chica de la recuperación dijo que podrías dormir un par de días, ya que tu brazo estaba muy dañado. Te curó lo suficiente para tener todo bajo control, luego te dejó descansar un rato y luego tuvo que hacerte una pequeña cirugía, nada extremo. Fue solo para asegurarse de que los huesos y los músculos se estuvieran reconstruyendo correctamente. Luego te curó de nuevo para acelerar la recuperación. El sueño fue solo para que tu cuerpo se recargara después de haber sido acelerado para sanar tan rápido. Bueno, ya me siento bien. ¿Qué hora es? Todavía podría llegar a la escuela. Hoy no. Después de lo que pasó, la escuela canceló las clases por hoy para implementar más medidas de seguridad». Izuku suspiró y se reclinó en su silla. «Eso no puede ser bueno. Quiero decir, primero los villanos atacan la USG, luego logran entrar a la escuela, más o menos, durante el festival deportivo. Eso podría haber sido un desastre. ¿Y si hubieran querido colocar bombas o algo así? Todas esas personas, muchos de ellos héroes importantes. Créeme, no eres el único que se preocupa por eso. La prensa se ha estado divirtiendo mucho con eso». El corazón de Izuku se hundió. Odiaba saber que los problemas que lo seguían a todas partes estaban empañando la reputación de la escuela.
En realidad, no era culpa de ellos que uno de los villanos más malvados que jamás haya existido estuviera interesado en él, y ahora se enfrentaban a un montón de problemas por ello. Deseaba tener su teléfono, para poder consultar los titulares de inmediato. Sus compañeros de clase probablemente también estaban enloqueciendo. La escuela lo vería como una carga demasiado grande y le pediría que se retirara. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó, mientras sus pensamientos se disparaban en todas direcciones. Probablemente debería consultar con mi clase y con Serial Mike también. Además, ¿había alguna señal de Nomu allí con All for One? He estado en contacto con Serial Mike, dijo su padre. Han estado verificando regularmente cómo estás, pero también están ocupados tratando de seguir cualquier pequeña pista sobre ese bar al que te llevaron y a dónde podrían haber ido. No hay señales de Nomu de las que me hayan hablado. Izuku asintió. Espero que encuentren algo bueno. Yo también, convino su padre. Ve y ponte en contacto con tus compañeros de clase. Yo tengo trabajo que me mantiene ocupado. Señaló su computadora portátil doblada y un maletín en una de las sillas de la cocina. Izuku se retiró a su habitación, flexionando el brazo hacia arriba y hacia abajo mientras intentaba aliviar un poco la rigidez en su codo. El aparato ortopédico que se había vuelto a poner seguía descendiendo lentamente hacia su muñeca, y se preguntó si las personas de apoyo que habían diseñado su disfraz podrían encontrar una manera de hacer algo que pudiera adherirse a él. De lo contrario, tendría que colocar algún tipo de correa sobre el hombro para sostenerlo. Abrió su computadora portátil e inició sesión en el chat grupal, que explotó en el momento en que apareció su nombre de usuario. Midoriya@Freckles se ha unido al chat de la clase 1A. Uraraka @0 Midoriya. Saludos @Stickman Midoriya. Asid @Acitrib Midoriya. @Darkness /X /2 Midoriya. Mina @Stickybadge Midoriya. Aoyama @Sparkles mi amigo. Kaminari @Zip /Zap amigo. Kirishima @Roxolit que carajo, hombre. Hagakure @Beint /Yu Midoriya. Midoriya @Freckles quien cambió mi nombre a Freckles. Uraraka @0 /Gef no te preocupes. ¿Qué te pasó? Midoriya @Freckles muchas cosas. Me las arrebató un villano. Ahora estoy bien. Uraraka @0 /Gef Midoriya. Saludos @Stickman Midoriya. Asid @Acitrib Midoriya. @Darkness /X /2 Midoriya. Mineta @Stickybadge que. Aoyama @Sparkles no bromes. Kaminari @Zip /Zap que carajo. 1. Hagakure @Beint /Yu cuéntalo, chico brócoli. Ha sido @Acitrip ha cambiado Midoriya @Freckles por Midoriya @Broccoli /boy. Midoriya @Broccoli /boy en serio. Ha sido @Acitrip en serio. Ahora, ¿qué pasó? Un segundo habías ganado el festival de los saltamontes y al siguiente ya no estabas. Instalaron los pedestales de los ganadores y no saliste y todos se asustaron. Midoriya @Broccoli /boy para resumir, los villanos de la USJ abrieron una puerta de deformación en la sala de espera y me atrajeron. El chico de cabello blanco no lo planeó muy bien y cuando las cosas empezaron a salir mal, me enviaron de regreso. ¿Cómo empezó a caminar y @Zip /Zap a echarse a perder? Mineta @Stickybadge les pateaste el trasero. Midoriya @Broccoli /boy más o menos. Pasó algo extraño y hubo una explosión o algo así. No estoy seguro, pero se asustaron y me dejaron ir por si lo volvía a hacer. Ahora que lo pensaba, Izuku no tenía idea de qué había causado la explosión que había hecho volar a Kurohiri y Shigaraki y destrozado el bar. Era como si sus emociones hubieran estallado en una onda expansiva o algo así. Tendría que hablar con su padre al respecto. Charló con sus compañeros de clase durante un rato más, siendo lo más vago posible con las explicaciones sobre lo que le había sucedido. Preguntó por Ida, pero nadie había podido comunicarse con él. Eso no era propio de él, e Izuku rápidamente hizo una búsqueda en internet, pero no encontró ninguna noticia sobre la familia Ida. Lo que fuera que había sucedido no había sido noticia, o aún no lo había sido. Se sintió incómodo al respecto y se preguntó si All Might o Sir podrían tener alguna información privilegiada que pudieran compartir. Escuchó el timbre de la puerta y se levantó de un salto para ver quién era, para que su padre pudiera seguir trabajando, pero su padre se le adelantó. El rostro de Sir apareció en la pantalla y su padre presionó el botón para que pudiera subir al apartamento. ¿Está todo bien con tus amigos?, preguntó su padre mientras esperaban a su invitado. Supongo, Izuku se encogió de hombros. Cambiaron mi nombre a Pecas en el chat, y luego a Chico Brócoli.
Es lo que obtengo por dejar que Asido se encargue de configurarlo. Como administradora, supongo que puede hacer lo que quiera. Su padre se rió al oír eso, y fue un sonido agradable de escuchar. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que alguno de ellos se había reído de verdad. «¿Necesitas un corte de pelo?», dijo su padre con tristeza, alborotándole el pelo. «Hace demasiado tiempo que no tienes la oportunidad de salir y hacer cosas normales como esa. Tal vez haya alguien en la escuela que pueda hacerlo», reflexionó Izuku. Asido parece ser del tipo al que le gusta hacerse cambios de imagen y esas cosas. Si lo arruinan, siempre puedo cortármelo muy corto. Mi cabello crece rápido. De hecho, ahora que lo pensaba, era tan largo que probablemente podría agarrar un mechón de cabello y ponerlo en una cola de caballo corta, y una banda elástica lo sujetara. «Eres un hombre más valiente que yo», bromeó su padre. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta e Izuku abrió y les dio la bienvenida a Sir All Might al apartamento. Las cortesías se acabaron rápidamente y todos se dirigieron a la sala de estar para sentarse. «¿Cómo te sientes, muchacho?», All Might le preguntó a Izuku mientras se acomodaba en un sillón. «Prácticamente como nuevo», le aseguró Izuku. «Tengo el brazo un poco rígido y probablemente tendré que volver a trabajar los músculos, pero podría haber sido peor». All Might pareció dolido por esa última parte, pero asintió. «Lamento que esto haya sucedido». «No hiciste nada malo», dijo Izuku encogiéndose de hombros. «Quiero decir, no creo que nadie pudiera haber predicho lo que pasó». Ahora era el turno de Sir de mostrarse apenado. Tosió en su mano para aclararse la garganta. «No quise decir». Izuku se sintió horrorizado por su propia insensibilidad. «Está bien», dijo Sir. «Lo entiendo. La verdad es que consideré investigar el futuro de All Might para el festival, solo para asegurarme de que nada saliera mal, pero sentí que sería una especie de trampa si realmente viera los resultados. La seguridad se incrementó a 5 veces su nivel normal y revisé personalmente los planes para garantizar su seguridad. Entonces no había ninguna razón para que esperaras ningún peligro», razonó Izuku. «Quiero decir, ¿quién estaría tan loco como para organizar un ataque en un evento lleno de héroes profesionales, verdad?» «No volveré a cometer ese error», dijo Sir con firmeza. «Utilizaré la previsión para comprobar cualquier gran evento en el que estés involucrado. Eso también se aplica a las excursiones planificadas. No intentaré interferir si miro hacia el futuro y veo que estás bien, pero si no es así, no me importa el historial de mi don. Moveremos cielo y tierra para cambiar las cartas a nuestro favor». Izuku no se opuso. Era duro oír que le impondrían aún más restricciones, pero comprendía por qué era necesario. También estaba increíblemente conmovido de que Sir y All Might estuvieran dispuestos a luchar contra el destino por él. «Creo que nuestro principal objetivo debería ser encontrar y encarcelar a Kurohiri», dijo All Might, con expresión sombría. «Si lo tenemos bajo custodia, le quitaremos a All for One su principal medio de transporte y su capacidad para escabullirse. Una vez que lo saquemos de la ecuación, el joven Midori ya podría tener una vida seminormal sin preocuparse de que lo secuestren en cualquier momento». «De acuerdo», dijo el señor. «Hasta que lo atrapen», añadió su padre, «no vayas solo a ningún lado cuando estés fuera de casa. Lleva siempre contigo a alguien. Un adulto. Además, lleva siempre esto», añadió Sir, sacando un teléfono nuevo de su bolsillo. Era el modelo más nuevo de su teléfono anterior y parecía mucho más resistente que el último teléfono de Izuku. «Tiene un rastreador mejorado y una carcasa de calidad militar. Impermeable, resistente a los golpes y soportará el calor o el frío intensos». Izuku tomó el teléfono y notó que definitivamente era más pesado y voluminoso que su último teléfono, pero no inmanejable. «Ya he transferido tu información de los restos de tu antiguo teléfono tanto como ha sido posible, así que no deberías tener demasiados problemas para hacer el cambio», dijo Sir. «No te espiaré con él, pero es una de las mejores herramientas que podemos usar para encontrarte, si algo vuelve a suceder. El antiguo solo podía darnos el área general, este rastreador tiene mucha más precisión. No creo que All for One se atreva a intentar capturarte de nuevo, pero no se sabe lo que hará Shigaraki». Izuku había aprendido eso de primera mano. «¿Alguna pregunta?» «Solo una docena», dijo Izuku secamente. «Por ejemplo?» preguntó el señor pacientemente. «¿Y qué pasa con los Nomu? ¿Había alguna señal de que hubiera más en el bar o en el escondite o donde fuera? ¿Crees que tienen más? ¿Qué son? Si tienen más, ¿dónde los tienen guardados?»
Ah, bueno, con todo este alboroto, veo que no te contamos lo que hemos aprendido sobre los Nomu, dijo Sir. All Might pareció moverse incómodamente en su asiento, haciendo que Izuku también se sintiera incómodo. A partir del examen de los restos del Nomu de la USG, hemos descubierto algunas verdades inquietantes, les dijo Sir, ajustándose las gafas antes de continuar. Parece ser algo así como una versión del monstruo de Frankenstein. Izuku intentó pensar en lo que sabía de esa historia y se estremeció. El Dr. Frankenstein usó pedazos de cadáveres para construirla. Exactamente. Parece que, en general, fue un hombre con el que se experimentó, ya sea antes o después de su muerte, y que tenía el ADN de 4 personas diferentes dentro de un huésped. No están seguros de si el Nomu desarrolló peculiaridades como resultado de la experimentación, pero es más probable que All for One los despojara de sus peculiaridades antes de que el doctor comenzara su manipulación genética y luego reintrodujera las peculiaridades que creía que los ayudarían en su causa. Era una forma de vida creada artificialmente que estaba esencialmente con muerte cerebral a menos que la persona que la comandaba le diera una orden directa. No tenía autonomía, ni emociones ni idea de la diferencia entre el bien y el mal. Un Nomu, traducido literalmente, significa sin cerebro. Izuku se sintió un poco enfermo al pensar que alguien fuera objeto de experimentos de esa manera. Solo lo reconfortó un poco el hecho de que aparentemente no tenía sentido de sí mismo y que lo había convertido en lo que era estaba ausente. Básicamente lo había matado, después de todo. Lo convertía en una mala persona si lo veía como una muestra de misericordia, el hecho de que ahora estuviera completamente muerto. Todos en la habitación parecían estar mirando a Izuku, evaluando su reacción a esta información. No sé qué pensar sobre todo esto, admitió. Tengo muchos sentimientos encontrados al respecto. ¿Qué, cómo, por qué? Mientras ninguno de esos sentimientos sea culpa, le dijo All Might, probablemente estemos en la misma página. Incluso si, como insinuó Shigaraki, te usaron de alguna manera para lograr su creación, no tienes ninguna culpa. Izuku asintió lentamente. Lo comprendió. Lo hizo. Pero era difícil aceptarlo. Todos aquellos cuyo ADN identificamos eran criminales de un tipo u otro, probablemente atraídos por All for One con promesas de fuerza, riqueza u otros tipos de poder. No hay forma de estar seguros de que no participaron voluntariamente en el proyecto. Es horrible, no importa cómo lo mires, pero solo refuerza lo imperativo que es detener a All for One y sus seguidores. Izuku notó que a su padre le empezaban a salir diminutas volutas de humo por la nariz y suspiró. Esto era muy duro para él y se esforzaba mucho por brindarle apoyo todo el tiempo. ¿Y qué pasa con la escuela?, preguntó Izuku en un intento de cambiar de tema y calmar a su padre. Mi padre dice que la prensa los está castigando duramente. Eso es de esperar, dijo All Might con un suspiro. Es lo que hace la prensa. Deja que los encargados de eso se encarguen de las relaciones públicas y le den su toque personal. Probablemente serás el centro de atención porque es obvio que fuiste tú el que fue secuestrado. Haremos todo lo posible para evitar que tengas que enfrentarte directamente a alguien de la prensa. ¿Estás seguro de que la escuela no quiere reducir sus pérdidas y echarme?, preguntó Izuku, conteniendo la respiración, y volviéndose transparente, mientras esperaba la respuesta. Los 3 hombres se quedaron atónitos ante la idea. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio. Absolutamente no. El hecho de que los villanos te tengan tanto miedo nos demuestra que estamos en el camino correcto para entrenarte para que seas un héroe. Dijo All Might con firmeza. Es su deber llevarte a salvo, no arrojarte a los lobos ante cualquier señal de problema. Izuku asintió nuevamente, sabiendo que estaría pensando en ello durante mucho tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta que necesites responder antes de continuar?, preguntó el señor. Oh. ¿Sí? ¿Terminaron el último evento del festival deportivo o arruiné todo?, preguntó Izuku como si se le ocurriera después. Le sorprendió que ninguno de sus amigos lo hubiera mencionado. Todos lo miraron fijamente por un momento antes de asentir. No nos dimos cuenta de que te habías ido hasta que llegó el momento de entregar las medallas, dijo All Might. Yoarashi ganó el 2º lugar y Bakugou el 3º. ¿Tercero? No había forma de que Kacchan se lo tomara bien. ¿Y Todoroki no quedó entre los 3 primeros? Eso no estuvo bien. Especialmente después de haber hecho un gran espectáculo al confrontar a Izuku por haberlo vencido con su fuerza superior. Entonces, ¿crees que eso significa que Kacchan podrá regresar al curso de héroe?, preguntó Izuku. Eso lo decidirán Aizawa y el director Nezu, dijo All Might.
Creo que juzgarán su desempeño y actitud general, ya que fue enviado a estudios generales, y harán una evaluación en base a eso. ¿Qué pasa con Shinzou? Dijo que su objetivo era conseguir un lugar en el curso de héroes y que aquellos que no tuvieran un buen desempeño en el festival de deportes podrían ser trasladados para dejar lugar a los estudiantes de estudios generales que se destacaran allí. No estoy seguro de las reglas al respecto, dijo sí. Pero sin duda es un joven interesante. Su peculiaridad es muy sutil y podría ser una ventaja increíble en el trabajo de un héroe. Nunca supe cuál es su peculiaridad, dijo Izuku con interés. Por lo que he observado, parece ser algún tipo de control mental, dijo Sir con una pequeña sonrisa. Lo investigaré para averiguar más. ¿Control mental? Izuku tenía muchas preguntas. Eso es un tema para más adelante. Me gustaría saber qué fue exactamente lo que explotó cuando Shigaraki te sostenía. Había un daño extraño en la barra, pero no quedó ninguna evidencia que lo explique, dijo Sir. Antes de que Recovery Girl te curara, dijiste algo sobre una explosión, pero no tenía mucho sentido. No pedimos más detalles debido a tu condición y a tu necesidad de descansar, pero ahora nos gustaría que lo aclararas. No estoy muy seguro de poder hacerlo, confesó Izuku, recordando la increíble presión que se había acumulado en su interior. Recuerdo que estaba asustado, muy enojado y con tanto dolor que no podía pensar. Golpeé a Shigaraki un par de veces para que soltara mi brazo, y golpeé su brazo para evitar que me agarrara de nuevo. Estoy bastante seguro de que le rompí el brazo. One for All crepitaba a mi alrededor, aunque no recuerdo haber decidido usarlo. Hasta ahora eso tiene sentido, lo animó All Might asintiendo. El padre de Izuku puso una mano sobre el hombro de su hijo para anclarlo en el presente mientras Izuku lo revivía en su memoria. Fue entonces cuando sucedió. Sentí que me iba a desmayar, o a vomitar, o ambas cosas. Todo dentro de mí estaba hirviendo. El hecho de que All for One estuviera vivo, los gritos, el dolor, la confusión y la sangre, todo eso parecía estar causando que se acumulara presión dentro de mí, y cuando llegó a ser demasiado, simplemente fue, ¡boom! ¿Boom? Preguntó el señor levantando las cejas. ¡Boom!, confirmó Izuku. Sentí una especie de pulso que salía de mí en todas direcciones y había rayas negras que salían disparadas por todas partes, pero no podía distinguir qué era y desaparecieron de inmediato. Quizás las imaginé. La fuerza de esa fuerza hizo volar la puerta, destrozó las mesas y tiró a Kurohiri y Shigaraki. Fue entonces cuando Kurohiri abrió el agujero en el suelo y me dijo que me fuera. Es muy extraño, reflexionó Sir. Me pregunto si se trata de algún tipo de peculiaridad nueva que nunca hemos conocido, porque nunca has estado en una situación lo suficientemente grave como para que se active. Humelus fue bastante terrible, señaló Izuku. Sí, pero esas circunstancias eran ligeramente diferentes. Había otras personas allí para ayudar y, en ese momento, usted tenía cierto control sobre el resultado de las cosas, señaló Sir. Bueno, si tener una parte de mi cuerpo desintegrada es lo que se necesita para activarlo, entonces espero no tener que usarlo nunca más, dijo Izuku con un resoplido. Realmente no hay forma de saberlo con seguridad sin duplicar el evento, ¿verdad? Preguntó All Might. No vamos a hacer eso. Dijo el padre de Izuku con firmeza. No, no lo somos, convino Sir con fervor. En este momento, es solo una teoría, de todos modos. A menos que vuelva a suceder algo similar, entonces podremos analizarlo más de cerca. Es desconcertante, pero no es una prioridad alta. En este momento, debemos concentrarnos en averiguar a dónde se han llevado a All for One y en localizar y capturar a Kurohiri. ¿Tienes alguna otra pregunta para nosotros? Preguntó All Might. Solo uno, dijo Izuku. ¿Cómo se llama un boomerang que no vuelve? All Might y su padre parecían completamente desconcertados por el repentino cambio de tema. El señor simplemente sonrió serenamente, sabiendo que esa era la forma de Izuku de hacerle saber que realmente iba a estar bien. ¿Qué? Preguntó finalmente su padre, como si no quisiera preguntar. Un palo. Dijo Izuku con una débil sonrisa. Su padre puso los ojos en blanco y All Might miró a Sir como si dijera, te culpo por esto. Sir y All Might se marcharon poco después, e Izuku cocinó para él y su padre una gran cena y se fue a dormir temprano. Afortunadamente, su noche estuvo libre de pesadillas. El día siguiente terminó siendo gris y lluvioso, e Izuku se sorprendió cuando Ida estaba pasando por la puerta cuando su padre lo dejó frente a la escuela. Ida estaba cubierto con un poncho para la lluvia, con chanclos lo suficientemente grandes como para acomodar sus pantorrillas extra grandes.
Izuku se preguntó si era para evitar que le entrara agua en los motores, pero no tuvo la oportunidad de preguntar cuando Iida lo saludó. Levantó su paraguas sobre su cabeza y llamó a Iida. Buenos días, Midoriya. Llegaste antes de lo habitual. Siempre es mejor reservar un tiempo extra para el viaje en días con mal tiempo. Es probable que haya demoras en el tránsito en días como hoy. La voz de Iida sonaba tan robusta y alegre como siempre, pero había algo que faltaba en él. No era nada que pudiera identificar con precisión, pero parecía un poco demasiado Iida. Como si fuera un poco exagerado, incluso para él. Izuku se puso a caminar a su lado, teniendo que trotar un poco para seguir el ritmo de las zancadas más largas del otro chico. Sí, dijo Izuku, mirándolo con recelo. Eso, y Recovery Girl quiere verme antes de que empiecen las clases para hacerme un chequeo. No mencionó que, si la prensa lo hubiera estado esperando, su padre habría estado dispuesto a llevarlo en coche hasta la entrada del personal. Tal vez la llegada temprana, combinada con el mal tiempo, había sido una bendición. Iida hizo una breve pausa. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Izuku, despidiéndose con un gesto y luego acelerando el paso mientras Iida reanudaba su marcha. Estoy más preocupado por ti. Aquí no hay de qué preocuparse. Dijo Iida, cortando el aire de una manera que recordaba a un árbitro declarando a un corredor como seguro. Iida, abandonaste el festival deportivo antes del segundo evento, aunque podrías haber avanzado. Luego no respondiste los mensajes de texto de nadie ni te uniste al chat grupal. Ah, sí. Hubo una emergencia familiar. Mi hermano resultó herido mientras estaba de servicio y en el hospital. Me apresuré a estar con mi familia, pero ahora está fuera de peligro. He oído que hay que felicitarlo. Ganaste el festival de deportes. ¡Qué espléndido! Eso no es importante. Insistió Izuku cuando llegaron a la escuela y se detuvieron en la entrada para colgar sus cosas mojadas en los ganchos que había allí. ¿Tu hermano resultó herido? No vi nada en las noticias. Busqué porque me preocupé cuando alguien dijo que tenías una emergencia familiar. El hecho de que Iida pareciera saber que Izuku había ganado, pero no que había sido secuestrado, hizo sonar las alarmas. Iida era normalmente el mejor informado de todos cuando se trataba de noticias relacionadas con la escuela. Si su hermano estaba realmente bien, ¿estaría tan fuera de onda? Su preocupación es muy conmovedora, dijo Iida, y parecía que realmente lo decía en serio. Mi familia pidió que no se hiciera público el asunto durante un par de días, para que pudiéramos determinar la gravedad de sus heridas y prepararnos para la avalancha de atención de los medios. Probablemente harán un anuncio más tarde hoy. ¿Pero dices que está fuera de peligro? Presionó Izuku. Sí, por supuesto. No estaría aquí, de lo contrario. Dijo Iida, sin sonar tan convincente esta vez. ¿No dijiste que necesitabas ver a Recovery Girl? Sí, pero ¿estás segura de que estás bien? Es realmente aterrador pasar por eso. Si quieres hablar de ello, tengo algo de experiencia en cosas que dan miedo y soy buena oyente, preguntó Izuku, sin poder quitarse de encima la idea de que algo seguía molestando a Iida. Realmente lo aprecio, Midoriya, dijo Iida. Te avisaré si decido que quiero hablar de ello. No tengo por qué ser yo, dijo Izuku. Pero estoy aquí. Gracias. Ahora, por favor, no descuides tu propia salud por preocuparte por mí. Te veré en clase. Intenta no llegar tarde. Como representante de la clase, depende de ti dar el ejemplo al resto de la clase. Izuku sonrió, porque parecía que Iida quería que lo hiciera, y asintió. Lo intentaré. Observó a Iida caminar con paso rígido hacia la escalera y no fue a la oficina de Recovery Girl hasta que Iida estuvo fuera de la vista. Esto te dejará una cicatriz, por desgracia, le dijo Recovery Girl. Probablemente desaparecerá con el tiempo, pero por ahora, esto es lo mejor que puedes conseguir. Prefiero una cicatriz antes que un muñón, cualquier día, dijo Izuku con sentimiento. Él le había explicado que el aparato ortopédico que llevaba en el brazo se le estaba cayendo y ella le había prometido que lo revisaría, pero mientras tanto, sujetó con alfileres un trozo de gasa en la parte superior de un lado del tubo de neopreno y lo pasó por encima del hombro opuesto antes de sujetar con alfileres el otro extremo de la gasa en la parte posterior del tubo. No se veía muy bien, pero al menos era eficaz para mantenerlo en su lugar, como un par de tirantes que sujetan los pantalones. Una vez que se volvió a poner la camisa, ni siquiera se veía, aunque se sentía raro. Ella le aconsejó que las mangas largas con el aparato ortopédico encima eran probablemente la mejor solución a corto plazo.
Una vez que recibió el certificado de buena salud y las instrucciones para usar el aparato ortopédico, especialmente cuando hiciera ejercicio, regresó a clase con tiempo de sobra. La mayoría de los estudiantes habían llegado temprano para ver cómo estaban Izuku e Ida, y como Izuku no estaba allí cuando llegaron, se habían apiñado alrededor de Ida para averiguar qué había sucedido. Izuku podía ver que estaba contándole al resto de la clase la misma historia que le había contado a Yusuke. Se interesó cuando vio que Uraraka tampoco parecía convencido por su actitud optimista. Una vez que Aizawa llegó, se establecieron, especialmente cuando todos notaron que tenía a Kacchan con él. Para el observador casual, parecía desafiante e inaccesible, con su postura encorvada y las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones caídos, y su mueca característica. Para el ojo entrenado de Izuku, parecía ligeramente avergonzado e inseguro cuando entró en la habitación, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor para tratar de evaluar la reacción de todos. A partir de hoy, Bakugou reiniciará el curso de héroe, dijo Aizawa con suavidad. Bienvenido de nuevo, Kacchan, le dijo Izuku en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Tengo las notas de todo lo que te perdiste. Kacchan miró a Izuku a los ojos y asintió casi imperceptiblemente. Se movió para tomar asiento y Kirishima también habló. Su voz no era su habitual tono fuerte y entusiasta, pero tampoco era burlona ni cruel. Bienvenido de nuevo, hombre. Buen trabajo en el festival de deportes. Bienvenidos de nuevo, murmuraron algunos más, posiblemente un poco a regañadientes. Deberías unirte al chat grupal de la clase, le susurró Mina, aunque había 2 filas de asientos entre ellos. Tranquilízate, dijo Aizawa sin interés. Lo primero es lo primero. Midoriya, como te perdiste la entrega de medallas, tengo tu medalla a buen recaudo. Puedes venir a recogerla después de clase. Yusuke asintió, algo sorprendido cuando Bakugou se giró en su asiento para mirarlo inquisitivamente. ¿Dónde estabas, de todos modos? Los villanos me han secuestrado, dijo Izuku. Te lo contaré más tarde. Los ojos de Kacchan se abrieron de par en par ante eso, pero se dio la vuelta en su asiento y prestó atención cuando Aizawa comenzó a hablar de nuevo. Izuku miró hacia donde estaba sentado Ida y lo vio confundido, tal vez por la noticia de que Izuku se perdió la entrega de medallas. Hoy harás algo muy importante, anunció Aizawa. La puerta se abrió instantáneamente, como si medianoche hubiera estado esperando afuera su señal. Eligiendo los nombres de tus héroes. Gritó mientras entraba. La clase estalló en aplausos emocionados ante esta noticia. Piensa bien en el nombre de tu héroe, porque, si bien puedes cambiarlo más adelante, algunos nombres se mantendrán y tendrás que mantenerlos. ¿Verdad, Eraser? La mirada de la clase se desvió hacia el profesor, que se estaba metiendo en su saco de dormir amarillo y mullido. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en algo, y luego se encogió de hombros. Soy terrible en este tipo de cosas, así que te dejaré en las capaces manos de Midnight. Ella te ayudará a decidir si lo que eliges es apropiado. ¿Este es el que eligieron para decidir quién era el indicado? Susurró Izuku para sí mismo con incredulidad. A su lado, Zero rió disimuladamente. Midnight les entregó a todos pizarrones blancos y marcadores de borrado en seco para escribir, luego regresó al frente del salón. El nombre de vuestro héroe debe ser algo personal, que os inspire y que cuente a los demás qué tipo de héroe queréis ser, les dijo. Estoy segura de que la mayoría de vosotros habéis estado pensando en ello, al menos desde que os aceptaron en la UA. La mente de Izuku entró en pánico. Con todo el entrenamiento y el esfuerzo que había hecho para llegar tan lejos, no había pensado en cuál debería ser su nombre de héroe. Al menos, no desde que era un niño pequeño, cuando su madre aún vivía. Tenía vagos recuerdos de jugar a ser héroes con ella y de pensar en todo tipo de variaciones de All Might para poder ser como su héroe favorito. Eso parecía un poco infantil y poco realista, ahora. Su madre incluso lo había llamado Smile Might algunas veces como nombre de héroe cuando jugaban, pero no había forma de que pudiera hacerlo, ni siquiera para honrarla. Echó un vistazo a su alrededor, cada vez más nervioso, pero luego se dio cuenta de que no había tanta gente tan ocupada escribiendo sus respuestas como esperaba. Ida estaba mirando fijamente su pizarra, perdido en sus pensamientos, y también lo estaban un par de personas más. Se escuchaba una conversación en voz baja en la sala, mientras otros discutían sobre el tema. ¿Alguien quiere ir primero? Hubo silencio por unos momentos antes de que Aoyama se levantara y se dirigiera al frente con una extravagancia y seguridad en sí mismo que Izuku encontró extraña y algo envidiosa. Luego, volteó su pizarra para que todos la vieran y a Izuku se le abrió la boca.
Podía oír murmullos silenciosos en la sala mientras todos leían lo que había escrito. No puedo dejar de parpadear. Incluso lo había adornado con garabatos de estrellas con rayos de luz a su alrededor. ¿Qué diablos es eso? Se dijo Kacchan en voz baja. Izuku no pudo evitar estar de acuerdo. No era un nombre, era una frase. Dijo Midnight, aparentemente imperturbable. Ya veo lo que quieres decir, pero... Tomó la pizarra blanca y comenzó a borrar y reescribir mientras hablaba. Si quitas esto y lo conviertes en una contracción poniendo un apóstrofe aquí y allá. Eso es mejor. Giró el cartel hacia la clase y les mostró que ahora decía, no puedo dejar de parpadear. ¿Cómo era eso mejor? Aún así, Izuku supuso que al menos había pensado en algo. El resto de la clase parecía tan incrédulo como él, mirándolo con incredulidad. Ácido saltó después y rebotó hasta llegar al frente. Soy la heroína que dispara ácido. Reina Alien. Izuku no quiso darse el golpe en la frente tan fuerte que los demás pudieran oírlo, pero no pudo evitarlo. ¿Te gusta la película de terror americana? Es demasiado grotesca. Inténtalo de nuevo. Le dijo Midnight bruscamente. El labio inferior de Ácido sobresalió en un puchero de decepción mientras regresaba a su asiento. ¿Puedo ir yo después? Preguntó Tsuyu cortésmente. Seguramente no elegiría algo extraño, pensó Izuku. La chica con el don de la rana siempre había parecido muy pragmática y franca. Este es un nombre que elegí cuando era más joven, pero siempre me ha gustado. Ella giró su tarjeta, que decía, héroe del día lluvioso. Floppy. La clase en su conjunto respiró aliviada. Es perfecto. Suena amigable y accesible. Aprobó Midnight. Tsuyu tomó asiento, luciendo complácida y aliviada. Después de eso, otros parecieron encontrar su coraje o pensar en nombres que les gustaban, porque avanzaron hacia el frente uno tras otro. Shouji era Tentácole. Hirou se decidió por Jack para auriculares. Ácido lo intentó de nuevo y obtuvo la aprobación para Pinky. Entonces Kacchan se levantó y caminó hacia el frente, dejando su tarjeta sobre la mesa para mostrársela a todos. Izuku se dio otra palmada en la frente y se pasó la mano enguantada por la cara para taparse la boca. Asesinato en explosión del rey. Incluso la letra parecía violenta. Izuku suspiró. Eso no va a funcionar, dijo Medianoche rotundamente. ¿Qué? Se quejó Kacchan. Luego, bien. Giró la pizarra y borró algo, luego la giró y mostró. Asesinato por explosión del Lord. No, dijo Medianoche en rechazo inmediato. ¿Por qué? Preguntó Kacchan enojado. ¿Porque contiene la palabra asesinato? Sugirió finalmente Izuku, rompiendo el silencio de incredulidad. ¿Sí? Ese es el nombre de un villano, se aventuró a decir Kirishima. Elige algo divertido. Como Blasty. Cállate, pelo raro. Le dijo Kacchan con rudeza. Kirishima simplemente sonrió. Explodei. Bromeó Kaminari. Hubo un par de sugerencias más, solo porque era divertido, luego Midnight lo envió de regreso a su asiento para que lo reconsiderara. Kirishima fue el siguiente en revelar el suyo, que Midnight reconoció de inmediato como un homenaje al héroe profesional Crimson Riot. Red Riot. Kaminari parecía confiado en su elección de Charge Ball, lo que a Izuku le pareció bastante genial. Todoroki parecía completamente apático cuando levantó su cartel para mostrarles el suyo. Gritó. A Izuku le estaba empezando a doler la cabeza. Uraraka se puso aún más rosada cuando reveló su nombre de héroe, Urabiti, lo que Izuku pensó que era inteligente y lindo, lo que coincidía con su personalidad. Ojiro siguió con el acertado Tailman y luego Tokoyami reveló su Tsukuyomi, ambos aprobados por Izuku. Cuando Iida finalmente llegó al frente, estaba emocionado e interesado en escuchar qué nombre se le ocurriría, pero Iida parecía estoico mientras giraba su auto y simplemente decía Tenya. ¿Otro más? Preguntó Midnight como si se quejara. Creo que aquellos de ustedes que usan sus nombres reales terminarán arrepintiéndose. Afortunadamente, esta no es necesariamente una elección permanente, por lo que aún tienen tiempo para cambiarla. Yao Yorozu eligió Creati como nombre, que fue bien recibido, y Invisible Girl de Hagakure fue predecible, pero adecuado. Mineta se ganó la aprobación con gran prejuicio a pesar de que a Izuku le sonó un poco raro. Recordó entonces que tenía la intención de hablar con Aizawa sobre el comportamiento de Mineta en el festival deportivo. El muy tímido Koda parecía extremadamente aliviado cuando a todos les gustó Anima y Sato se decidió por Sugarman, lo cual fue genial, ya que su poder dependía de la fuerza que le daba el azúcar. Una vez que Zero eligió Celofan, casi habían terminado. Solo quedan 2, ahora. Dijo Midnight, sonando expectante.
Izuku se encogió cuando todas las miradas se volvieron hacia él, y también hacia Kacchan, que estaba reconsiderando un nombre que no incluyera la palabra asesinato. Realmente no he podido decidirme, objetó Izuku, pero lo he acotado un poco. Sube y muéstrame lo que tienes, sugirió Medianoche. Tal vez podamos ayudarte a decidir. Ve con Broccoli Boy. Gritó Kaminari mientras Izuku se dirigía al frente. Casi todos se rieron, incluido Kacchan, que ya había recibido bastantes bromas antes. Hasta Midnight soltó una risita y un ánimo de buen humor. Izuku le mostró nerviosamente a Midnight su tablero, que tenía 3 nombres escritos en letras pequeñas. HMMM, dijo mientras los leía en silencio. Luego señaló el del medio y dijo, ninguno de ellos es malo, pero creo que el significado de este podría confundir a la gente. Izuku usó su marcador para tachar el nombre. Tribune. Este también es bueno, tan bueno que ya lo ha cogido otro héroe, aunque vive en Estados Unidos y no en Japón. Aún podrías usarlo, especialmente porque no es muy conocido. Izuku estudió eso, aunque aún no estaba del todo listo para eliminarlo. ¿Y qué pasa con el último? Me gusta. Suena potente y directo. Esa tiene mi voto. Izuku asintió, aún sin estar del todo seguro, pero reconfortado por el hecho de que no tenía por qué ser su nombre de héroe permanente. Podría ser solo un sustituto, por ahora. Con una respiración profunda, borró a Tribune y Beacon del tablero, luego lo giró para mirar a la clase antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Vanguardia? Leyó Sato en voz alta. Vanguardia. Repitió Uraraka, probando la sensación de decirlo. Me gusta. Muy bien, Midoriyaya. Dijo Hirou con aprobación. Izuku le lanzó una mirada a Kacchan, quien por una vez no parecía despectivo. Parecía impresionado. Había una primera vez para todo, supuso Izuku. Fin del capítulo.